Bien. En breves minutos entonces vamos a comenzar, ya estamos preparando todo, estamos dando la bienvenida a los participantes que se están sumando, así que buenos días a todos, a Carla Berestei, bienvenida, Clarice Serrano también nos acompaña, Claudia Castellanos, Elizabeth Camarillo, bienvenida, a Gustavo Mora también está acompañándonos, Javier Chacón, Jean-Sebastián Roget, un saludo para él, a Katia Vega también le damos la bienvenida, Lady Joana Reina Vargas, también, un gusto que nos acompañe. Lorena Mejía, lo mismo. Luis Fernando Portillo, bienvenido. Marc Sayago, también le damos la bienvenida. Nos acompaña Marisela Ramírez, bienvenida Marisela. Paula Vázquez, Percy Machaca. Hola Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Bien, Bueno, gusto verte. bienvenidos con todos. Ya son las 10 de la mañana. Arrancamos con este webinar. Espero se encuentren bien, a salvo en sus hogares. Mi nombre es Lucero Abanto, soy representante de WorldCup CCR. Les doy la bienvenida a nuestro primer webinar, donde trataremos cómo la responsabilidad social empresarial hace que tu empresa sea más resiliente. Contaremos con la presencia del ingeniero Daniel Javier, que es ingeniero agrónomo de profesión de la Universidad de la República de Uruguay, miembro del Institute of Corporate Responsibility and Sustainability de Reino Unido, miembro del ISSP Sustainability Professional en Estados Unidos, miembro del Greenpeace Intelligence Panel, pero sobre todo es nuestro director de calidad y de responsabilidad social, además del creador de la norma WorldCup CCR. Adelante, Daniel. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Lucero. La bienvenida a todos. Gracias por la presentación. Hoy vamos a hablar entonces de cómo la responsabilidad social empresarial hace a las empresas resilientes. Estamos en una situación inédita, impensada, una pandemia global. No hay un lugar donde refugiarse. Las empresas, si bien las personas, y ni que hablar, que digamos que el principal tema en estos días es el tema de la salud. Pero nosotros como asociación empresarial que es WorldCup, estamos pensando también en las empresas, estamos pensando en el día después y estamos pensando en cómo continuar la actividad económica, tratando de mitigar en lo posible el impacto indudable, innegable que va a tener esta pandemia. Detener el motor económico sumaría a la crisis sanitaria una crisis económica que puede tener también consecuencias por ahora insospechables. Así que bueno, vamos a ver un poco cómo la responsabilidad social empresarial ayuda a que las empresas sean resilientes. Para empezar un poco, vamos a hablar de lo que es responsabilidad social empresarial. Es diferente de lo que es filantropía. La filantropía, las donaciones son buenas, pero no es responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial se basa en la relación de una empresa con sus grupos de interés y las relaciones que busca son de ganar-ganar. En definitiva, la responsabilidad social empresarial lo que busca es que una empresa sea responsable de los impactos que sus actividades tienen en lo social y en lo ambiental, ¿verdad? Responsable de lo positivo y responsable también de lo negativo, tratando de mitigarlo de alguna manera o compensarlo. Las empresas ahora estamos en medio de una crisis, es decir, esto ha paralizado el mundo, eso es innegable. Entonces, un poco lo que podemos analizar es cómo llegamos a esta crisis, de qué manera las empresas pueden llegar a esta crisis. Y hay una cosa que es innegable, que las empresas que vienen con sistemas de gestión de responsabilidad social empresarial implementados, llegan a la crisis de una mejor manera. Y vamos a ver que esto se está cumpliendo, no es solamente algo que uno piensa, puede pasar, que como tenemos un sistema de gestión de responsabilidad social empresarial, estamos mejor preparados. No, es lo que está pasando y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué es que llegan de mejor manera? Porque la responsabilidad social empresarial trabaja en control de riesgos y en la relación de la empresa con las partes interesadas. Uno de los principales temas que hay hoy es la comunicación. La comunicación es clave. En este momento es clave porque la incertidumbre lleva al miedo y el miedo es lo que nos puede realmente afectar. Entonces, mantener comunicaciones en este momento de la mejor manera sería algo que realmente nos va a ayudar a enfrentar muy bien la crisis. Y la responsabilidad social empresarial pone mucho énfasis en la comunicación.
Es decir, la planificación estratégica en responsabilidad social empresarial se basa justamente en conocer, identificar, analizar a mis grupos de interés, priorizarlos, es decir, conocerlos, establecer vías de comunicación que me permitan justamente conocerlos de la mejor manera, saber cuáles son las reales necesidades, las expectativas en esta relación, y de esa manera planear lo más personalizado posible con cada uno de estos grupos de interés, una relación que sea razonablemente satisfactoria para ambas partes, lo que decíamos de ganar-ganar. Pero no es solamente en la comunicación que las empresas que son socialmente responsables llegan mejor preparadas. También se ha trabajado en la eficiencia del uso de los recursos. Y eso, por supuesto, ha disminuido costos fijos, ha hecho que la empresa tenga procesos más eficientes, menos recursos usados, menos desechos, y algunas empresas incluso que han comenzado a, digamos, a hacer generación propia de energías renovables. Los procesos en las empresas socialmente responsables favorecen la innovación, la creatividad, el personal, hay una relación, digamos, con el personal, con los colaboradores justamente en base a, a esta forma de analizar los grupos de interés, como los colaboradores son probablemente con los clientes los grupos de interés más importantes para la empresa. Entonces hay una relación ya que favorece la colaboración, la participación, el aporte de ideas, las soluciones, que eso coadyuva para superar las crisis, junto con las alianzas, con la colaboración, que es algo que también está en el espíritu de la responsabilidad social empresarial, porque la responsabilidad social empresarial está mirando, tiene su mirada a largo plazo, ¿verdad? Una cosa bien interesante también de cómo trabaja la responsabilidad social empresarial en el valor de su empresa y de su marca. La responsabilidad social empresarial incrementa el valor intangible de la empresa o marca. El valor intangible es difícil a veces de identificar justamente, pero podemos verlo fácilmente sí en las acciones de las empresas y eso lo podemos trasladar, digamos, extrapolar. El valor de las acciones, y las acciones diariamente están pasando un examen en la bolsa en cuanto a la percepción de este valor, reflejan el valor de la empresa, pero es la suma del capital inmaterial e inmaterial. Y en este cuadrito que tenemos aquí, en 1975 vemos que el valor de las acciones estaba explicado en un 83% por activos materiales que tenía la empresa, es decir, los camiones, las construcciones, la infraestructura, los valores, ¿verdad? Pero ya en el 2010, esta relación pasa a ser solo un 20% explica este valor, ¿verdad? El goodwill es justamente lo que uno paga más allá, es decir, si una empresa fuera a comprar otra empresa, lo que está pagando de más, digamos, que no se explicaría solamente por justamente todos los activos que tiene la empresa. Una buena noticia es que el valor intangible de la empresa no se puede incendiar, no se puede destruir. Sí se puede destruir digamos, en la medida que uno pueda afectar el prestigio de la empresa. Pero el valor intangible no es afectado por crisis como la que ahora, por ejemplo, estamos enfrentando. Una empresa mexicana que conozco que fabricaba velas tuvo un gran incendio que destruyó absolutamente todas sus instalaciones, su stock, quedaron absolutamente con prácticamente nada. Y sin embargo, pudieron de alguna manera recomenzar justamente con su actividad comercial gracias a que contaban con relaciones con sus colaboradores de confianza, con sus contratistas, con sus proveedores, con los clientes que le permitieron, con los bancos que permitieron que accediera a crédito sin tener prácticamente otra garantía más que justamente este valor intangible. No solo los intangibles son afectados por la responsabilidad social empresarial, según estudios que pueden allí ver de Bob Willard, tenemos que hay 7 beneficios más que tenemos en este cuadro especificados. Algo que un poco les quiero comentar para saber qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer primero esta presentación, después esta presentación quienes no la hayan podido ver o quienes la quieran ver nuevamente van a poder tener acceso a la misma. Al final de la presentación nos va a acompañar Lucero Abanto nuevamente. Ella va a dar un poco el cierre e invitarles, digamos, a aprovechar de un proceso de preevaluación que tenemos para justamente tener una especie de visión personalizada de su empresa en cuanto a cómo o qué necesidades tendría para implementar un sistema de gestión de responsabilidad social empresarial en su empresa. Y vamos a tener también tiempo para hacer preguntas. También va a quedar nuestro mail, o sea que como a veces son muchas las preguntas, si hubiera alguna pregunta que quedara sin contestar, de todas maneras vamos a poder seguir en contacto vía email.
Bueno, continuando entonces veíamos que teníamos otros beneficios muy concretos y que incluso permitían predecir que las pequeñas y medianas empresas podían en 3 a 5 años aumentar sus ingresos en un 55% y las grandes en un 81%. Eso quiere decir justamente que las empresas han trabajado en una serie de temas que creo que, digamos, han eh, optimizado sus procesos de la mejor manera. Aquí vemos a Larry Fink. Larry Fink es el presidente y fundador de BlackRock. Es la persona más poderosa actualmente en la bolsa mundial, es decir, gestionan inversiones multimillonarias y es una voz muy escuchada. Frecuentemente él envía cartas a los inversores. En este año, previamente incluso a la crisis, ya había enviado una carta en la cual ponía mucho énfasis en la sostenibilidad y en que la sostenibilidad iba a ser el nuevo estándar para las inversiones de BlackRock. Y eso no es porque lo vean desde un punto de vista solidario, lo ven desde un punto de vista de la lógica empresarial. Lo hacen porque entienden que las empresas son más sostenibles, más rentables en el largo plazo. Y BlackRock tiene una visión a largo plazo. Larry Fink dice, las empresas e inversores con un fuerte sentido de propósito y un enfoque a largo plazo podrán navegar mejor esta crisis y sus consecuencias. Esta es la última carta cuando ya estábamos en plena crisis, ¿verdad? La pandemia que estamos experimentando destaca la fragilidad del mundo globalizado, sin duda que tenemos a la salida de esta crisis hay muchos gobiernos y muchas empresas que van a repensar la forma en la que están trabajando, es decir, en que están organizando su producción, las cadenas de suministro. Es decir, hoy trabajamos con stock inventario cero, con just in time, comprando un tornillo en Pakistán, una tuerca en Bangladesh y el resorte lo compramos y así lo que estamos encontrando hoy es que hay una gran dificultad para que la empresa pueda continuar su producción. Así que va a haber que repensar, se van a repensar mucho este tema, ni que hablar que en otros temas también, los gobiernos van a estar considerando temas como la soberanía alimenticia y probablemente aquí venga un aumento en cuanto al proteccionismo y un freno a la creciente globalización en la que estábamos embarcados. Pero Larry Fink dice que hemos visto que las carteras sostenibles ofrecen un rendimiento más sólido que las carteras tradicionales durante este periodo. Ya anteriormente nosotros, digamos, trabajando mucho justamente por el caso de la responsabilidad social empresarial, ya había muchas evidencias de que las empresas socialmente responsables se comportan y tienen mejores rendimientos que las que son administradas de una manera tradicional. Pero en esta crisis en especial también eso es algo que se está confirmando, ¿no? Morningstar Category Quartile es, en este cuadro, Morningstar Direct es una plataforma de análisis y consejo para inversores y también, digamos, una de las primeras conclusiones, y estos son todos materiales muy frescos porque estamos en plena crisis, ven que las empresas socialmente responsables han sufrido y vienen sobrellevando mejor la crisis que otro tipo de empresas, que empresas tradicionales. Nuevamente, digamos, consultando a Larry Fink, lo que él nos cuenta es que las empresas, o de la experiencia y los consejos que tiene para las empresas, es que las empresas ahora van a tener que moverse en un entorno más virtual. Eso implica uso de tecnología, planificación, flexibilidad y paciencia, cultura fuerte sobre todo, y eso es algo en lo que la responsabilidad social empresarial trabaja. La responsabilidad social empresarial pone énfasis en los valores, en la filosofía de la empresa, en la identidad, en la cultura organizacional. La conclusión que han llegado también es que los empleados están trabajando en un entorno desafiante, de mucha incertidumbre, merecen apoyo, merecen atención. Eh, Se ha dado prioridad a las comunicaciones, hablamos nuevamente de la palabra comunicación, claras y frecuentes, ¿verdad? Es decir, incluso comentan que antes se reunían, tienen una especie de comité, digamos, que se reunía mensualmente y hoy están reuniéndose en base diaria, o sea, todos los días se están reuniendo por la dinámica de los acontecimientos, ¿verdad? Así que prioridad a las comunicaciones claras y fuertes. Tenemos otras opiniones también de cómo están enfrentando y qué enseñanzas se están tomando de esta crisis tan inédita. Ismael Clemente comenta que en esta crisis justamente cambia la necesidad de comunicar. Nuevamente la palabra comunicación aparece como una palabra clave. A los empleados, a los accionistas, a la administración. Cuando la gente no tiene información, el miedo surge, que es lo que he mencionado hoy. La incertidumbre, que es lo que nos da miedo. No sabemos cómo
digamos, vamos a poder enfrentar, y si, no, y si tenemos información podemos tener criterios para actuar. Cuando no tenemos información es más difícil poder saber cómo es que uno se va a mover, cómo planificar. Así que la información es clave y transmitirla a los colaboradores, a los clientes, a los proveedores, en estos momentos es especialmente importante. Tobías Martínez, ejecutivo de Cellnex, que es una telefónica, una empresa de telecomunicaciones española. Lo peor que podemos hacer es parar la economía, ya que añadiríamos a la crisis de salud una económica. Justamente, sin duda que de todas maneras hoy va a haber una afectación importantísima de la economía en cada país lo va, digamos, a sentir de una manera diferente, a nivel global se va a sentir de una manera diferente. Algunas voces optimistas dicen que la economía se va a resentir menos que en la crisis del 2008-2009, porque la estructura financiera está en buenas condiciones y no está afectada como en aquella ocasión. Así que por allí de pronto hay una luz del túnel dentro de, por lo menos lo que es la economía, ¿verdad? Hay una cosa que es evidente. Tuvimos esa gran crisis global, en el 2009 tuvimos una pandemia que fue menos fuerte, también tenemos ahora esta, es decir, sin duda que las empresas se están moviendo en un escenario que lo único constante son las crisis, es lo único que uno puede esperar. Y más importante se hace entonces tener la mirada a largo plazo, es decir, la resiliencia, que es nuestro tema y que ya vamos a entrar un poquito más, la resiliencia justamente se basa no solo en esa capacidad de resistir, sino también en la capacidad de adelantarse a los acontecimientos y de tener una mirada al futuro. Guido Stein dice que una de las cosas positivas de esta crisis es que los líderes empresariales tienen más tiempo. No hay viajes, no hay reuniones, ¿verdad? Es decir, hay un aumento en la productividad de los líderes que hacen tal vez lo más importante que puede hacer un líder en una empresa. Tener tiempo para concentrarse, pensar, anticipar escenarios, replantear modelos de negocio e innovar. Y eso es algo que para las empresas es muy positivo. David Coral, de Grupo BBDO, habla de cómo, digamos, ellos han tomado este tema, cómo están enfrentando la crisis, implementaron teletrabajo en las agencias. El teletrabajo, sin duda, que ha llegado para quedarse. Es decir, una cosa que nosotros hablábamos con todas las empresas y le proponíamos a las empresas que asesoramos es que si estaban considerando ir de a poco implementando teletrabajo. Pues hoy nos está dando la razón esta situación. Las empresas que han ido experimentando con el teletrabajo, han ido ajustando las relaciones, han ido ajustando las tecnologías para solucionar rápidamente, digamos, la atención y la continuidad del negocio. Y seguramente llegó para quedar, porque también hay algunos beneficios en el teletrabajo, que era lo que nosotros también proponíamos. En algunas ciudades, México, San Pablo, en Guatemala, uno pierde muchas horas en el tránsito, son horas que se pierden de estar con la familia, o de estar trabajando, o de hacer otras actividades. Hay contaminación, hay, digamos, complicaciones también en la movilidad. Entonces, hay una serie de cosas que el teletrabajo sin duda puede, digamos, estos beneficios se pueden visualizar de alguna manera mejor a partir de esta crisis y, y seguramente llegó también para quedarse. De pronto no en todo el horario, pero sí en algunos días, de a poco, ¿verdad? Así que implementaron teletrabajo, crearon grupos de alerta, planificaron la actividad, pero también ve la parte positiva en salir de la crisis, que tiene más tiempo para pensar y para crear y para justamente anticipar distintos escenarios. Vamos a ver otras opiniones también de cómo se viene enfrentando esta crisis. Antonio Martínez lo que dice que lo primero que hicieron es crear un comité de crisis, presidido, digamos, por la alta dirección para actuar agresivamente, imaginando o anticipando el peor escenario posible. Y las acciones de este comité están enfocadas en asegurar la salud de los empleados, eliminar los costos, posponer pagos para garantizar liquidez en tiempos de bajos ingresos, cancelar inversiones, proteger la capacidad productiva, pensar en la digitalización, que es una de las, como decíamos, va a crecer, va a aumentar mucho este tema, y repensando las cadenas de suministro, algo que también habíamos conversado. Y después de asegurar, digamos, un poco las líneas defensivas, pasar a la ofensiva, es decir, aprovechar las oportunidades que pudieran surgir. Esto es resiliencia tal cual, porque si bien ya vamos a hablar de resiliencia, la resiliencia podemos decir que si uno habla de los objetos, es la capacidad, por ejemplo, de un objeto elástico, pongámosle un resorte, que puede ser estirado, retorcido,
y es la capacidad de volver a la situación anterior. Pero eso hablando de los objetos. Hablando de las personas, hablando de los grupos, la resiliencia agrega un factor más. Agrega que es esa capacidad de superar esa adversidad, pero además saliendo en mejores condiciones, saliendo fortalecido de esa situación. Y justamente entramos entonces en el tema de la resiliencia. Ya de alguna manera la estaba definiendo, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer también en una empresa? Sin duda que la resiliencia va a estar favorecida, como veíamos, por la relación que tenga la empresa con sus grupos de interés, que es algo que justamente es lo que decimos que la responsabilidad social empresarial pone especial foco. Pero depende de los líderes y los colaboradores. En una empresa, el capital humano es absolutamente fundamental, es algo estratégico. Y la resiliencia depende de una combinación única de actitudes y de comportamientos que hacen que uno mantenga esa actitud positiva, de confianza. Vamos a ver cuáles son los elementos que justamente son claves para la resiliencia. Y ahí agregamos una frase que es de Darwin, que justamente lo que dice es que las especies que prevalecerán no serán las más inteligentes, no serán las más fuertes, sino justamente las que tengan la mayor capacidad de adaptación. El ser humano, sin duda, que tiene una gran capacidad de adaptación. Ahora, ¿cómo podemos fomentar la resiliencia? ¿Es algo que es innato o se puede de alguna manera favorecer? Algunas corrientes, digamos, dicen que hay algunas características innatas, sin duda que hay personas que ya naturalmente son mucho más positivas que otras, ¿no? Es decir, y el positivismo es algo que ayuda mucho en la resiliencia, es decir, obviamente es esa forma de ver el vaso medio lleno, ¿verdad? Pero sí, de todas maneras, también depende de factores ambientales, o sea que se puede favorecer, se puede facilitar la resiliencia. Es un resultado de un proceso, ¿verdad? Y hay factores en la empresa que podemos desarrollar o modificar para fortalecer la resiliencia. Por ejemplo, en la organización, ¿qué es lo que colabora a tener esta resiliencia? Que haya un propósito organizacional compartido. En esto la responsabilidad social empresarial, como decía, pone mucho énfasis en la cultura de la organización, en la identidad, en que haya una misión clara, en que haya una visión clara, en que hayan valores, en que se trabaje en función de los valores en base a la ética. Es importante entonces para la organización tener claro cuál es el propósito organizacional y que sea compartido. Que también los colaboradores cuenten con los recursos de trabajo necesarios para realizar su labor sin complicaciones y que haya en la empresa una cultura de aprendizaje. Que haya, digamos, esa constante formación y que es decir, que desde la empresa se le envíe o que el colaborador se sienta de alguna manera que la empresa se preocupa por su salud, por su seguridad, por su calidad de vida, por su entorno familiar, por su desarrollo profesional, pero también por su desarrollo como persona. Eso es lo que va a colaborar en que la persona sienta orgullo de pertenecer a la empresa, tenga ese sentido de pertenencia y esté justamente abierto a la participación, a la colaboración. Los equipos, el trabajo en equipo en las empresas es fundamental. La empresa justamente es eso, es, digamos, de alguna manera coordinar esfuerzos individuales en un trabajo y en un objetivo común y lograr los resultados. Y la inteligencia social es clave para el manejo de los equipos. La seguridad psicológica es importante. ¿Y qué es la seguridad psicológica? Significa que la persona en ese grupo, en ese equipo, se siente segura, no siente que puede asumir riesgos, siente que equivocarse no es, digamos, algo que va a ser penalizado, que se va a aprender de las equivocaciones, es decir, que uno puede, digamos, abiertamente sentirse libre de participar, de aportar y de comentar y de opinar, y que eso no es algo que le va a generar un miedo o una inseguridad, sino que por el contrario se siente amparado, acompañado por ese grupo. Eso es confianza en las relaciones. Y como decía, si bien la confianza es algo que en principio demora mucho tiempo en generarse, y se puede perder en un segundo, ¿verdad? Pero la confianza, las empresas que han venido trabajando en estos temas y que han venido generando este ambiente de confianza, este ambiente de respeto en el grupo de colaboradores, hoy en día, a pesar de enfrentarse a una situación donde de pronto la gente está en su casa, donde no nos estamos viendo cara a cara, entonces, digo, o sea, el que trabajó antes va a poder mantener esa confianza. Pero el que antes tenía problemas de confianza, seguramente en esta nueva situación esos problemas pueden incluso aumentar, ¿verdad?
es lo que estábamos hablando de la confianza en las relaciones y la seguridad psicológica en los equipos. Después, obviamente, que hay factores de la persona que son, digamos, importantes, que ayudan a que una persona tenga esa capacidad para la resiliencia. Y es algo que hay que fomentar justamente, digamos, en esa cultura del aprendizaje continuo, en esa cultura de la formación y del desarrollo también humano y personal, ¿verdad? Es decir, hay elementos claves: el autoconocimiento, el saber cuáles son las habilidades que tenemos, cuáles son los límites que tenemos, el ser creativos, la confianza justamente en cuáles son mis capacidades, hasta dónde puedo llegar, la visión del futuro. Es decir, estos son temas que uno los tiene que buscar cuando va, desde ya, del momento que va a contratar, desde el momento que está armando los equipos, ¿verdad? Que las personas demuestren flexibilidad, pero también tenacidad, y que tengan humor. Y un elemento clave es el de poder aceptar ayuda, ¿verdad? Es decir, que la persona, digamos, se sienta, digamos, parte de grupos y que pueda justamente tener esa capacidad de trabajar en equipos. Saliendo un poco entonces de lo que ya, o pensando un poco en el día después, ¿no? Es decir, toda esta situación inédita, grave, que está pasando todo el mundo, está obviamente haciendo que nos repensemos, que nos reinventemos. La forma en que trabajamos va a cambiar, la forma en que compramos va a cambiar, ¿verdad? Ahora estamos haciendo los pedidos al supermercado sin movernos de la casa, estamos comprando mucho más online de lo que se hacía antes. Los viajes sin duda que van a afectarse muchísimo, las compañías aéreas van a tener grandes transformaciones, probablemente las low cost van a tener muchos problemas, van a tener que ser muy asistidas incluso por los gobiernos. Va a cambiar la forma en que nos reunimos. El mundo, sin duda, que algunos cambios, digamos, va a tener después de esta crisis. Sin duda que la psicología de los inversores va a cambiar, va a aprender de esta experiencia. Ya estuvimos viendo justamente por eso la importancia de lo que era la opinión de quienes gestionaban, digamos, inversiones, de mayor gestor de inversiones global. Los negocios van a cambiar, lo que hablamos de las cadenas de suministro, del just in time, del inventario cero, ¿no? Es decir, eh, el consumo va a cambiar. En Estados Unidos es impresionante las gráficas como muestran lo que variaron los gastos de los americanos en cuanto a cómo bajaron los gastos en vehículos, en entretenimiento, en salidas, en restaurantes, y cómo el único rubro que ha aumentado, digamos, un poco es el de los alimentos y los elementos básicos, ¿verdad? Y ojalá confiemos también más profundamente en nuestra familia, se aproveche de toda esta experiencia que nos ha vuelto, digamos, a ayudar a recuperar ese espacio familiar, y también que confiemos entre nosotros para mantenernos a salvo, ¿no? Gran parte de la salida de esta crisis depende de la responsabilidad individual, y eso es en lo que muchos gobiernos justamente están apelando para poder salir de esta crisis. Como conclusión, el evidente mejor desempeño de las empresas sostenibles, socialmente responsables, al enfrentar esta crisis, sin duda que va a favorecer el avance en esta dirección. Eso va a fortalecer o a dar la razón a aquellos que promueven, que impulsan la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? La Unión Europea justamente está pensando ya en ese día después, están pensando cómo van a salir, y la idea es que van a fundamentar su recuperación económica y social en un nuevo Pacto Verde Europeo, pensando en aspectos de sostenibilidad y en aspectos digitales que también, sin duda, en esta crisis están teniendo un papel importantísimo. Imaginemos 10 años atrás, con una tecnología, 10 años antes, las dificultades que hubiéramos tenido para sobrellevar o para tener estas comunicaciones, ¿verdad? Así que bueno, esta más o menos ha sido un poco la presentación. La idea es que promovemos, Sir Workup, como les decía, es una organización que promueve desde su fundación la excelencia empresarial, y desde hace muchos años hemos asumido que la responsabilidad social empresarial tiene mucho que ver con la excelencia empresarial, tiene mucho que ver con la sostenibilidad de las empresas, así que esperamos que esto les haya sido de utilidad. Como les decía, ahora vamos a invitar a Lucero a que nos acompañe, que ya está allí, y después al final vamos a tener un pequeño espacio para preguntas, y si alguna pregunta queda sin contestar, de todas maneras van a tener nuestros emails para entrar en contacto y poder seguir conversando sobre este tema y sobre todos los temas digamos, que habían por allí que podían dar tiempo para otros webinars o para otras charlas. Lucero.
Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, Gracias por el pase. Bueno, agradecer a todos los asistentes que actualmente justamente están escuchando toda esta presentación. Y bueno, si bien ya Daniel nos ha explicado la importancia de la responsabilidad social en estos tiempos de crisis, a ciencia cierta, ¿conoces la realidad de tu empresa frente a la cultura socialmente responsable? Es por eso que WorkUp ha diseñado el proceso de preevaluación. Justamente en la imagen se ve cómo se desarrolla este proceso. Pero sobre todo la preevaluación tiene como finalidad explicar cómo está trabajando actualmente la compañía la cultura socialmente responsable. Identificar cuáles son las necesidades que tiene la empresa frente a la responsabilidad social y de qué manera se puede resolver con recomendaciones y sugerencias que nosotros podemos brindarles de acuerdo a los recursos con los que ustedes cuentan. Entonces, el proceso de preevaluación se desarrolla de manera virtual, es mediante una videoconferencia, ¿no?, que se desarrolla entre un auditor de WorkUp y los representantes de la organización. En esta videoconferencia se van a tratar 3 temas, que son los 3 pilares de la cultura socialmente responsable, que es la responsabilidad laboral, la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental. Por cada uno de estos pilares se van a hacer preguntas, consultas, porque justamente lo que queremos es conocer cómo la organización viene trabajando con su personal, con la comunidad y con el medio ambiente. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes nos vayan contando, nos vayan respondiendo, vamos a analizar la situación por cada uno de estos pilares para luego emitir un informe con los resultados de esta entrevista. Ustedes como empresa van a recibir de WorkUp un informe detallado de la situación actual de su organización frente a la cultura socialmente responsable y además vamos a brindarles recomendaciones y sugerencias que ayudará a que ustedes tengan una idea de cómo poder resolver estas necesidades en función a los recursos con los que cuentan. Y mucho más ahora que tienen este tema de la crisis, poder utilizar todos los recursos de manera eficiente con el fin de que se desarrolle de manera correcta la cultura socialmente responsable. Entonces, este proceso en realidad es un proceso práctico que WorkUp ha diseñado para poder identificar cómo se encuentra la organización, brindarles ideas, asesorar a que esta situación pueda mejorar, pero es como la parte teórica mediante el informe. Porque si ya la empresa quiere ejecutar todas las recomendaciones, quiere profundizar más en el tema desarrollando todo un sistema integrado de gestión, pasaríamos a la siguiente etapa que sería lo que es la certificación. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este proceso internacional o el proceso de certificación internacional que WorkUp brinda ayuda a que las organizaciones desarrollen un sistema integrado de gestión que vaya en función a resolver las necesidades que se identificaron en temas de responsabilidad social. Justamente esta certificación se basa en la norma WorkUp CSR 2011.3, que es la última versión. Esta norma brinda los requisitos que una organización debe de tener para poder certificarse con WorkUp CSR. Justamente la norma se divide en 3 capítulos, que son los 3 pilares de la responsabilidad social. El capítulo A es relaciones laborales, capítulo B, relaciones sociales, y capítulo C, responsabilidad ambiental. Entonces, justamente lo que buscamos es que estos 3 pilares se trabajen de manera coherente, ordenada y al mismo tiempo dentro de una organización, ¿ok? Y para esto tenemos el proceso de certificación, que está justamente detallado en la imagen, de cómo se desarrolla. El tiempo aproximado del proceso son de 30 días, la certificación, ¿no? Que se divide en el tema de la implementación de la norma, luego viene la auditoría y luego el informe final con los resultados. Igual, yo los invito a que puedan visitar nuestra página web. En la página web está todo el proceso detallado. Hay videos explicando cada paso, cada etapa del proceso de certificación y es más, pueden descargarse la norma sin ningún inconveniente para que vean cuáles son los requisitos que WorkUp pide para el tema de la certificación, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría compartirles algunas de las empresas que ya están certificados con nosotros, que ya cuentan con la certificación WorkUp CSR y que al igual que todas al inicio pasaron por un proceso de preevaluación, ¿no?
y que luego se animaron a continuar ya con el proceso de certificación. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Cualquier duda, consulta por favor para poder resolverlas. Muy bien. Hay un par de preguntas ya, las pueden ir anotando allí. Lorena Mejía pregunta cómo diferenciar los límites del qué hacer de las direcciones de talento humano y una dirección de responsabilidad social empresarial. La dirección de responsabilidad social empresarial abarcaría holísticamente a toda la empresa. O sea que quien ve la dirección de responsabilidad social empresarial, nosotros siempre recomendamos que haya una estructura de gestión de la responsabilidad social acorde a la escala de la empresa, obviamente. Pero o sea que de pronto hay una persona que tiene la responsabilidad final y de pronto hay un equipo, un comité de responsabilidad o de sostenibilidad, como le guste llamar, que va a colaborar con este responsable final, digamos. Talento humano puede ser una de esas personas, o sea, o uno de esos, digamos, representados dentro de ese comité. Pero también quien ve responsabilidad social va a ver el tema social, la relación con la comunidad, va a ver el tema ambiental, va a haber temas de buen gobierno, es decir, digamos, es más amplia la visión sobre la empresa en general. Así que talento humano se va a encargar de talento humano. Lo que sí es bueno es que al estar coordinando dentro de esta comité de responsabilidad o esta área de responsabilidad social empresarial, lo que se puede es encontrar justamente cómo se interrelacionan y cómo cooperan los distintos temas. De pronto, por ejemplo, puede haber objetivos en cuanto a la relación con la comunidad que pueden generar en la empresa un voluntariado. Y ese voluntariado puede colaborar muchísimo para la cultura organizacional. Hay empresas como Sura, por ejemplo, donde el voluntariado es algo emblemático y consideran que es clave justamente para generar esta cultura, esta identidad, estas relaciones de confianza y de crecimiento personal, ¿verdad? Es decir, el voluntariado enriquece a quien lo practica, colabora, como les decíamos, en la organización y además beneficia a la comunidad. Esas son cosas que se pueden ir interrelacionando justamente a nivel del área de responsabilidad social empresarial. De todas maneras, finalmente lo importante es que la responsabilidad social empresarial esté integrada en todos los procesos y decisiones y puntos de vista que se dan en la empresa, ¿verdad? Gracias, Lorena, por la pregunta. Joan Sebastián dice si las pequeñas empresas es complicada, que la instalación puede ser muy complicada, requiere mucho tiempo, ¿cómo pueden hacer? En realidad no, la idea es que las empresas deben adaptarse de acuerdo a su escala. Obviamente hay temas que van a ser más fáciles o van a tener más sentido en una empresa grande que en una pequeña empresa. Pero no es difícil, no es complicado, las empresas pequeñas tienen una serie de ventajas. Por ejemplo, el trato es muy directo, el conocimiento de los colaboradores, el conocimiento de los clientes, es decir, la empresa tiene muchas ventajas en cuanto a su manejo. Marisela Ramírez pregunta, ¿cómo se propone el manejo de los riesgos sociales y ambientales? Lo voy a contestar de pronto un poco muy genérico, pero en sí, lo que la responsabilidad social empresarial plantea para la planificación estratégica, como decía, es que la empresa analice sus grupos de interés, sus partes interesadas, y en base a ese análisis, de alguna manera establezca vías de comunicación para conocer sus expectativas, sus necesidades, y ahí entonces eso se tenga en cuenta como insumos para la planificación estratégica. Como decíamos, responsabilidad social empresarial tiene mucho que ver con el control de riesgos, así que evalúa justamente de alguna manera, como decíamos, es decir, al final de todo esto la empresa también tiene que beneficiarse en la relación social, con la licencia social, ¿verdad? Con las buenas relaciones justamente con la comunidad en la cual se maneja, y en los temas ambientales que hoy en día, bueno, cada día nos está siendo más evidente lo importante que es ser responsables en ese sentido, y cada vez más también la sociedad nos está pidiendo que seamos responsables en ese sentido, ¿verdad? Pero todo pasa por primero por ese análisis de los grupos de interés. Por allí, ¿cuáles son las actividades importantes por realizar desde la responsabilidad social empresarial en estos tiempos de emergencia? Bueno, muy bien. Ya muchas cosas, como decíamos, se están haciendo. O sea, la comunicación ya está de alguna manera instalada en la empresa. Por lo tanto, algunas de las cosas que hablábamos en la presentación, la comunicación hoy en día es más clave que nunca.
evitar el miedo, evitar la incertidumbre, explicar claramente a los colaboradores cuál es la situación de la empresa, cuál es su situación en la empresa, qué es lo que se puede esperar en futuro. Es decir, si la situación es de incertidumbre, bueno, que quede claro cuál es la situación de incertidumbre, pero cuáles son los posibles escenarios que se están manejando. Lo mismo es con los proveedores están preocupados porque se pueda cortar la cadena de pago. Y obviamente a nosotros nos interesa mucho seguir manteniendo una relación con nuestros clientes, poder tratar de cumplir, poder tratar de seguir cobrando, así que principalmente creo que hoy en día la responsabilidad social empresarial lo que debe fijarse es en la comunicación con sus grupos de interés y a partir de esa comunicación establecer los planes. Seguramente con los colaboradores la preocupación va a pasar por el tema de la salud, va a pasar por el tema de la continuidad de su trabajo, y esos son los temas que tenemos que responderles y que tenemos que tratar de ir generando confianza. ¿Cómo garantizan que una empresa se certifique en un mes? No es Hindi Solanilla. Perfecto, tiene 2 consultas hasta allí. Antes, perdón, saludos a la gente de Oldata, Juan Roberto. Están consultando sobre su certificación, después nos vamos a comunicar entonces, nos están saludando, nos dicen que nos cuidemos y que quieren saber cómo está el estatus de su certificación en este momento, nos comunicamos después para responderles. Volvemos entonces con Hindi. No garantizamos que una empresa se certifique, tratamos de dar un tiempo aproximado, es decir, ese es el tiempo que nos lleva a nosotros cuando una empresa realmente ya ha implementado, o sea, está trabajando muy bien en temas de responsabilidad social empresarial. Pasa que muchas empresas vienen trabajando desde muchos años y entonces para ellos la certificación de pronto es una especie de reconocimiento de justamente una visión externa que avalan en cierta forma que están haciendo las cosas bien. Es algo que nos pasa muy seguido, que empresas que vienen trabajando muy bien quieren certificarse, es una especie de frutillita en la torta, que de alguna manera ayuda también en la comunicación interna y externa. Entonces allí es muy fácil que este proceso se pueda culminar rápidamente. Desde nuestra parte siempre es inmediata la respuesta en el proceso, pero sí depende de que la empresa cumpla con los requisitos. Nosotros lo que vamos, digamos, de alguna manera, y lo que se hace en la preevaluación, es identificar las brechas, los gaps que hay, digamos, entre lo que en la empresa pasa realmente y lo que son los requisitos. En base a eso se planifica cómo ir de alguna manera trabajando para adaptarse a los requisitos de la norma, y puede entonces de alguna manera eso llevar algún tiempo más, pero depende obviamente de la empresa, no es una cosa que dependa exclusivamente de nosotros, es un proceso dinámico. Bien, la certificación de WorkCover es una certificación privada, la norma de WorkCover ha sido desarrollada para los miembros de WorkCover. Como les mencionaba, WorkCover es una asociación empresarial, tiene 3.500 empresas en el mundo y nuestra misión es promover la excelencia empresarial. Como mencionaba hoy, creemos que la responsabilidad social empresarial tiene mucho que ver con la excelencia empresarial y por eso lo promovemos activamente desde hace tiempo. Pero esta norma se ha creado como una norma privada. En 2015 hicimos un trabajo con The British Standard Institution para editar nuestra norma de acuerdo a los más altos estándares internacionales. Y en ese momento incluso quisimos hacer pública la norma, pero tiene un costo altísimo hacer que la norma sea pública y disponible para todo el mundo. Así que terminó siguiendo como norma privada. Lo que hacemos es que si una empresa no es miembro de WorkCover, pero quiere certificarse, le otorgamos una membresía que le da acceso a esta base de datos de empresa mundial, al networking que nosotros, digamos, promovemos, y a otros servicios empresariales que le agregan valor también a ser parte de esta especie de cámara de comercio internacional, ¿verdad? La certificación de WorkCover es una certificación de segunda parte, pero las empresas que lo desean pueden certificarse con el organismo certificador con el que están acostumbrados a trabajar o de su confianza, y tenemos convenios con algunos para justamente que esto no sea un incremento de costos importante. Muchas gracias, Hindi, por la pregunta. Ney Delgado, yo voy tratando de contestar hasta que alguien me diga no tenemos más tiempo, voy tratando de contestar todo lo que pueda. Ney Delgado nos pregunta cómo podríamos utilizar esta presentación para compartir y explicar la responsabilidad social empresarial a nuestros directores
y después entonces pensar incluso en la certificación. Creo que sí, que se va a enviar la presentación, si no de todas maneras van a recibir también un mail con los links para eso, o sea que digo, tienen todas las posibilidades. También se pueden conectar con nosotros y también pueden aprovechar la preevaluación que justamente mencionaba Lucero. En esa preevaluación imagínense que es una charla de una hora y media, o sea, el tiempo que lleva necesario, donde los representantes de la empresa pueden preguntar todas las dudas que tengan sobre el tema. Es decir, y se hace una especie de diagnóstico personalizado de la empresa en particular. Así que pueden aprovechar esa instancia, por ejemplo, y allí van a tener toda la información y pueden participar los directivos. Winston también nos agradece la invitación, que estuvo muy interesante, que pide que le compartamos la presentación seguramente. Juliana Salazar desea saber cuál puede ser un indicador que permita como empresa saber que voy apuntándole a la excelencia en responsabilidad social empresarial. Bien, nuevamente, cada empresa es un mundo aparte. Por eso es importante identificar, como decíamos, cuáles son los grupos de interés que cada empresa tiene, ¿verdad? Porque cada empresa va a tener diferentes tipos de proveedores, diferentes tipos de clientes. Por ejemplo, para una universidad los clientes van a ser los estudiantes. Nosotros tenemos varias universidades que están certificadas con la norma, y su principal cliente son los estudiantes, pero tienen otros clientes también secundarios, digamos, o indirectos a los cuales ellos apuntan. Así que es importante analizar los grupos de interés y en base a eso definir los indicadores. Es fácil visualizar, por ejemplo, un indicador que pueda tener que ver con la satisfacción de los colaboradores, porque se pueden hacer encuestas de riesgo psicosocial, encuestas de clima laboral, ¿verdad? Hay distintos tipos de mecanismos, de vías de comunicación justamente como para ver, y eso puede significar, el grado de satisfacción puede ser indicadores. El ausentismo, es decir, la rotación son indicadores de que la relación también no. O sea que con cada grupo lo que hay que hacer es identificar los distintos indicadores. Y lo mismo los objetivos sociales también. Es decir, depende de cuáles son los objetivos que cada empresa se haya, se haya marcado, va a tener los indicadores que tiene que definir. Una cosa que sí puedo decir es que en la relación social o en la acción hacia la comunidad, lo que la responsabilidad social empresarial recomienda es que ésta se base en el core business de la organización, o sea, en lo que la empresa tiene experticia. Lorena Mejía nos pregunta nuevamente si las empresas certificadas siguen recibiendo acompañamiento. Gracias, Lorena. Me encantó esa pregunta porque la forma de trabajar de WorkUp es como aliados. Nosotros tenemos la certificación tiene un costo y es el único costo, pero después nuestra forma de trabajar como Cámara de Comercio es al servicio de los miembros de la organización. Los ayudamos con el networking, a hacer negocios internacionales, reciben asesoramiento de imagen, y en el tema de la responsabilidad social empresarial queremos ser aliados y acompañar a la empresa en todo momento. O sea que después que una empresa se certifica, si por ejemplo dicen, mira, necesitaría darle una charla a un grupo de mandos medios o a proveedores con los cuales justamente quiero mejorar la relación y poner foco en temas de valores, podemos hacer charlas online. ¿Quieren revisar un documento y tener un segundo punto de vista? Podemos ayudarles con eso. ¿Tienen una dificultad de relacionamiento con un grupo de interés? Por ejemplo, en la comunidad, podemos aportar ideas, compartir experiencias exitosas de otras empresas. Así que sí, sigue habiendo un acompañamiento. Además, las empresas anualmente nos vamos contactando también, justamente para reiterarle nuestra disposición a colaborar y también para ver o para acompañar también el proceso, porque obviamente el tener una certificación implica un compromiso de parte de la empresa que va a continuar cumpliendo con los requisitos, ¿verdad? Natalia Raes pregunta si manejamos estándares similares al Global Reporting Initiative. Nosotros somos miembros, Golden Member de Global Reporting Initiative. Los estándares que maneja Global Reporting Initiative son pensados para el reporte de sostenibilidad, para de alguna manera rendir cuentas a la sociedad en cuanto a, de una manera estandarizada. Así que están enfocados principalmente en cómo se redacta, cómo se elabora un reporte de sostenibilidad, pero tienen sí obviamente mucha relación, y nosotros somos grandes promotores, como mencionaba, de la Global Reporting Initiative e incluso de los reportes de sostenibilidad, que terminan siendo además una herramienta muy importante para las empresas, para la comunicación, especialmente en la empresa transversal y también hacia los distintos grupos de interés. Y para, de alguna manera, haber ordenado el tema de responsabilidad social en la empresa. Milagros Trejo Cruz nos dice que en su empresa se caracterizan por las obras sociales, hacen limpiezas de playas, jornadas de reforestación, donativos.
pero que ahora están por 6, 8 meses con justamente limitaciones para las agrupaciones, obviamente, y quieren saber qué otro tipo de acciones pueden realizar para no perder ese contacto con la comunidad y poder realizar obras sociales. Sin duda que esto, bueno, esa puede ser una pregunta que requiere un poco más de pienso, podemos conversarla después, pero sin duda que en estos momentos estamos viendo una situación muy particular y en muchos temas simplemente va a haber un parate, así que va a ser muy difícil poder mantener justamente este tipo de relaciones en las cuales nos encontramos con otras personas, ¿no? Vamos a pensarlo y vamos a comunicarlos, Milagro, para ver qué podría ser y conocer, de pronto nos puedes contar también qué empresa y qué tipo de empresa para saber un poco, o ver con un poco más de contexto cómo podemos colaborar con alguna idea. Elizabeth Ok. nos felicita por la exposición, así que le agradezco mucho. Así es. Muchas gracias, Daniel, por las respuestas. Agradecer a los participantes por todas sus consultas. Bueno, nuevamente reiterar nuestra disposición para poder atender cualquier duda, consulta ya luego de la exposición. Es más, en el siguiente diapositiva vamos a dar justamente nuestros correos electrónicos, la página web de Workup, para que ustedes puedan justamente ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Ahora, como bien en la invitación indicamos lo que es la preevaluación para todas aquellas empresas que estén participando en este webinar y que todavía no han tenido este proceso de preevaluación y estén interesados en participar, por estar aquí presentes con nosotros van a tener este proceso totalmente gratis, sin costo alguno. Ya nos estaremos poniendo en contacto, justamente ahí les dejo mi correo, ¿no? Para que me puedan escribir o en todo caso también puedan ponerse en contacto para solicitar su preevaluación sin costo y poder hacer todas las coordinaciones. Y para las empresas que ya pasaron por su proceso de preevaluación y que también nos están acompañando en este webinar, tienen un 50% de descuento en lo que es la auditoría virtual, ¿ok? Para poder llevar a cabo ya el proceso de certificación bajo la auditoría virtual. Entonces, yo les agradezco a todos su participación, el tiempo. Nosotros estamos a la disposición de todos ustedes. Igual vamos a compartir también la presentación del día de hoy a todos ustedes, a todos los participantes, como también la grabación de este webinar, ¿no? Vamos a enviarles la grabación para que puedan escucarlo una vez más y estamos atentos a cualquier duda, consulta que ustedes tengan posteriormente. ¿Sí? Una cosa solo que quería comentar respecto de eso, es que hablaste digamos, auditoría virtual. Hay auditorías virtuales, es un proceso que diseñamos originalmente para poder llegar a los ciento y tantos países en que estábamos sin aumentar mucho los costos. Hoy es algo que ya ISO lo está, digamos, realizando y aceptando también las auditorías virtuales. Ya hay normas, digamos, para realizar este tipo de auditorías incluso. Pero también tenemos la posibilidad de hacer las auditorías in situ. Hay muchas empresas que están acostumbradas a las auditorías in situ. Tenemos excelentes auditores en los distintos países para que también estos costos, digamos, se mantengan dentro de lo aceptable para las empresas. Perfecto. Ok, entonces, nuevamente, gracias por el tiempo del día de hoy. Cuídense mucho, mantenerse en casa y, bueno, seguir las disposiciones de su gobierno central, que justamente lo que buscan es cuidar a la población. ¿Sí? Estamos Muchísimas gracias también. Allí están nuestros emails, quedamos a las órdenes. Cualquier pregunta que no ha quedado contestada, por favor, escriben y con gusto les contestaremos. Hasta pronto, muchas gracias, espero que haya sido de utilidad. Hasta pronto. Hasta luego, Lucero. Hasta luego, Daniel.